buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 38º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Alejandro Lloris y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre los hechos que rodearon la vida de Nicolás Avellaneda. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, Catedral Verdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Hoy nos encontramos una vez más listos para rendir homenaje a un personaje muy interesante de nuestra joven historia nacional. Él fue uno de los 3 pilares fundacionales, o dicho de otra manera, integrante de nuestras 3 primeras presidencias junto con Mitre y Sarmiento. Nacido en San Miguel de Tucumán en octubre de 1837, ha sido uno de los 5 hijos de Marco Avellaneda y Dolores de Silva y Zabaleta. Haciendo uso de su erudición, fue formado en variadas ramas de las ciencias sociales durante su juventud, conocimiento que volcó más tarde prestando la noble vocación docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En su adultez, además de convertirse en abogado, se casó con Carmen Nobrega Míguez, con quien dejó un extenso legado. Ha ejercido la función pública ministerial en varias ocasiones, luego con el pasar del tiempo también se convirtió en cabeza del Estado Nacional. Es muy interesante posicionarse en aquel contexto sociotemporal de este proceso. Podría llamarse una modernidad tardía, si se quiere, donde este argentino hizo historia. Recordemos a esa joven patria, nacida formalmente hace no más de 20 años gracias al Pacto de San José de Flores, la cual estaba saliendo del estrago causado por la guerra con el Paraguay recientemente. Asimismo, también podemos decir que las Provincias Unidas del Río de la Plata comenzaban a insertarse en el sistema económico internacional de fines del siglo XIX. Utilizando la lupa internacional, es factible ver las transiciones causadas por el nuevo sistema capitalista capaz de revolucionar las economías del globo, junto con una suba de la tecnología, consecuencia derivada de la segunda revolución industrial. Este conjunto de cuestiones ciertamente derivó en un acercamiento intelectual hacia las escuelas europeas liberales, hecho que influyó en la vida del Tucumán. Es esta situación doméstica y global donde este intelectual de gran calibre vivió haciendo válido su patriotismo y sentido de pertenencia nacional. Ya presentado este breve prefacio acerca de Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, vamos a proceder en rendirle su debido homenaje en este precioso sábado. Para este homenaje tengo el agrado de presentarles a los siguientes disertantes. Carlos Moratorio es abogado, director de la Fundación Club de la Libertad. Roque Ramón Cornejo Avellaneda es abogado y procurador de la Universidad Nacional de Tucumán, egresado de la primera promoción, aspirante a la magistratura de la Escuela de la Magistratura de la Nación. Tiene un curso de posgrado en Derecho Procesal Constitucional en la UBA, conductor del programa de televisión Cuarto Intermedio sobre Derecho y Actualidad, y actualmente diputado provincial por el departamento de Salta Capital, periodo 2021-2025. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, así en el final de las exposiciones se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 20 minutos con posibilidades de extenderse 5 más. Hecha esta introducción, le damos lugar a Carlos para que comience su presentación. Bueno, muy buenas tardes desde el Club de la Libertad en este homenaje a Avellaneda.
este homenaje a Nicolás Avellaneda, uno de los grandes presidentes de la nación argentina, y que a lo mejor no ha sido tan nombrado y renombrado, justamente primero porque falleció muy joven, sin haber cumplido los 50 años, y en primer lugar, y en segundo lugar, porque le tocó una presidencia que tuvo que ver con la presidencia anterior, que había sido la de una personalidad como Domingo Faustino Sarmiento, y la presidencia posterior, que fue la de Julio Argentino Roca. Es decir, que pese a su impronta, pese a su cultura, pese a los temas que debió abordar y las soluciones que le vio dar al país, se encontró siendo una figura no tan pública ante la historia, no tan reconocida ante la historia, justamente por la envergadura de su predecesor y de Roca, a quien le entregó la banda presidencial en 1880. Ante todo, nos encontramos en Avellaneda con un hombre culto. Según muchos, el presidente más culto que tuvo la historia argentina. Y eso es mucho decir. Es mucho decir, no en los actuales tiempos, que la verdad nadie le asigna extremada cultura a nuestros actuales primeros magistrados, pero sí a toda una época en donde la gente era muy cultivada y llegaba con mucha preparación al cargo de presidente de la nación. En ese contexto, muchos afirman que Avellaneda ha sido el presidente más culto de la historia argentina. Decía Avellaneda, cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Leer es multiplicar y enriquecer la vida interior. Esto nos decía Nicolás Avellaneda. Leamos para ser mejores, cultivando los nobles sentimientos, ilustrando la ignorancia y corrigiendo nuestros errores, antes que vayan con perjuicio nuestro y de los otros, a convertirse en nuevos actos. Sarmiento le dice, pese a la historia que tenía Avellaneda, que ya la vamos a citar, y su padre, que fue el mártir de Metán, y la historia de violencia de la que provenía su familia, que había sido víctima su familia. Sarmiento, cuando le entrega la banda en 1874, le dice, sos el primer presidente que no sabe manejar un arma, porque su arma era su intelecto, su arma era el respeto a las instituciones, su arma era el respeto al derecho y el respeto a la ley que tanto fomentó, tanto desde sus ministerios como desde el Senado de la Nación cuando representó a su provincia de Tucumán en 2 ocasiones, tanto como en la presidencia de la Nación o luego cuando al final de sus días, de su prematura vida, fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Es hijo de Marco Avellaneda, el mártir de Metán, que en 1841 no solo fue asesinado por las huestes de Rosas, sino que su cabeza estuvo en una pica, en una especie de tacuara, en una especie de palo, en la plaza de San Miguel de Tucumán durante varios días. Luego su familia debió sufrir el exilio en Bolivia y luego pudo volver y estudiar en Córdoba y seguir, como bien se dijo en la introducción, una carrera prestigiosa, porque era un hombre inteligente y dedicado a sus artes y desde luego a su familia y a su nación. Como bien lo dice él, nada hay dentro de la nación más importante que la nación misma. Esa es una de las grandes frases que nos deja Nicolás Avellaneda. Falleció en 1885 en alta mar, cuando aún tenía 48 años de vida. Y todo lo que vamos a comentar lo hizo en esos 48 años. Los problemas que tuvo Avellaneda en su presidencia fueron
diversos, muchos y diversos. El primer problema que tuvo fue que cuando fue elegido por el colegio electoral, con el apoyo de Alsina, con el apoyo del presidente Domingo Faustino Sarmiento, que lo había tenido como ministro de Educación y Justicia, de Instrucción Pública y Justicia, la fórmula perdidosa, que era la fórmula que encabezaba el expresidente Mitre, se levantó en armas porque consideró que se le había hecho fraude. El fraude era una práctica en todas las elecciones en aquella época, y todos los que hemos abordado el conocimiento y el análisis de esta parte de la historia de nuestro país y de la generación del 80, sabemos que fue uno de los inconvenientes que estuvo la Argentina para su plena institucionalización. Entonces tuvo una guerra civil prácticamente al momento mismo que debía asumir la presidencia. Las huestes de la fórmula Mitre-Torrent, que era la fórmula que había perdido las elecciones, se enfrentaron por las armas en ese mismo año de 1874 y fueron derrotados por un general que ganó su grado de general en el campo de batalla y que fue el primer sostén de la presidencia de Nicolás de Avellaneda, y fue su posterior sostén, y fue a quien le entregó la banda en 1880, que es el general Julio Argentino Roca, que ganó muy joven sus insignias de general en el campo de batalla. El segundo problema entonces fue el inconveniente que tenía Nicolás Avellaneda para gobernar en forma republicana, como era su conciencia, como era su sapiencia y como era su creencia, en un ámbito pleno de las instituciones republicanas. Y en el ámbito de las instituciones republicanas, el mitrismo, vencido en elecciones y vencido luego en el campo de las armas, no participaba de la vida cívica. Y él decía, Avellaneda decía, que no pueden haber partidos segregados de la vida electiva. Entonces, continuamente, toda su presidencia, de una manera u otra, sostuvo la política de la conciliación. Política de la conciliación para lograr que todos los partidos participaran de la vida cívica, de la vida republicana del país. Una de las primeras cosas que hace a los 2 años de este enfrentamiento es declarar una amnistía a todos los que habían sido procesados y sentenciados por alzarse en armas contra la República. La conciliación tuvo varias etapas y varias complicadas etapas, a tal punto que en algún momento logró inclusive convertirse en un boomerang contra el propio gobierno y plantear un problema, un verdadero cisma dentro del Partido Autonomista. Las fuerzas de Mitre se denominaban Partido Liberal Nacionalista y las fuerzas de Adolfo Alsina, que no había podido llegar a la presidencia, y a las que se había agregado este acuerdo con Nicolás Avellaneda, era lo que más o menos luego se trató del Partido Liberal Autonomista. Así se llamaban en ese momento, luego siguen como Partido Liberal, mitrismo, y como Partido Autonomista Nacional, que se consolida en el comienzo del gobierno de Julio Argentino Roca. Muy bien, entonces tenemos que la misma conciliación y el interés del propio Avellaneda de acercarse a la integración de todos los partidos políticos luego de la sanción de esta ley de amnistía, implica que se produce un cisma dentro del propio autonomismo con la rama de Cambaceres y con una rama rupturista que la encabezaba Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen.
personajes que, como vemos, siempre tuvieron, algunos de ellos, sobre todo Irigoyen, siempre tuvieron una característica bastante rupturista en contra de los diversos acuerdos que se fueron dando en el ámbito de estas presidencias históricas. Mientras tanto, para que llegara Nicolás Avellaneda a la presidencia, estamos hablando de que veníamos de una presidencia de Bartolomé Mitre, habíamos venido de la reunificación del país, habíamos venido de la presidencia de Sarmiento, de Mitre, luego de la presidencia de Sarmiento, y Sarmiento se comportaba en los hechos como un porteño, pese a ser sanjuanino, y desde luego Mitre respondía desde un comienzo a los intereses de Buenos Aires. Y es por eso que se forma una liga de gobernadores, y esa liga de gobernadores es el soporte inicial, junto con la acción de Adolfo Alsina, para llevarlo a Nicolás Avellaneda al poder. Esto es muy importante porque esta liga de gobernadores luego se va consolidando para la elección de Julio Argentino Roca. Muy bien, entonces estamos hablando de los problemas, de las preocupaciones que aquejaron a Nicolás Avellaneda en la gran presidencia que hizo. Cuando terminé de leer algunos de los problemas que había tenido Avellaneda en su presidencia y que había abordado, en muchos casos con singular éxito, me di cuenta que el país tuvo siempre diversos matices para abordar las soluciones. Que la generación del 80 se puede hablar de una generación, pero había matices y enfrentamientos entre los hombres que la conformaban. Y por sobre todas las cosas, que había problemas muy serios que amenazaban la propia existencia de la nación. Uno de los temas que abordó Avellaneda con mucho éxito fue el tema de la inmigración. En la apertura de sesiones ante el Congreso de la Nación en 1876, 2 años después de haber asumido, recordemos que el mandato era de 6 años, habló de la necesidad imperiosa de atraer la inmigración. Y entonces envía un proyecto de ley que luego la ley lleva el número 817 y es la Ley Nacional de Inmigración. Y esta Ley Nacional de Inmigración fue bautizada justamente por el puntapié que le da el presidente Avellaneda como Ley Avellaneda. Era muy importante la Ley Nacional de Inmigración porque creaba la Dirección Nacional de Inmigración y creaba un censo de tierras libres para que pudieran ser ocupadas por los colonos e inmigrantes que venían de los distintos puntos, especialmente de Europa. Ellos estaban muy preocupados de que cosa que no siempre se pudo lograr, que los inmigrantes se localizaran en el interior del país, que no se quedaran en el puerto, porque era un desierto y había que poblarlo según la premisa alberdiana de gobernar es poblar. Muy bien. Esta ley es muy importante porque regula la situación de a quién debemos definir como inmigrante y regula los métodos por los cuales se llegaba los inmigrantes a la Argentina. Muchos pensamos que, bueno, la gente huía de Europa y se tomaba un barco y se venía. No, había que recibirlos, había que en el puerto tener las distintas estructuras, lo mismo que se hizo en Nueva York, la distinta estructura para recibir a esos inmigrantes, y en muchos casos hubo agencias como la del Barón Hirsch y otras, para lograr que esos inmigrantes organizadamente llegaran al país de distintas zonas de Europa. Así que es muy importante la cuestión de la ley de Avellaneda. El proyecto de la generación del 80 fue sumamente positivo, fue sumamente logrado a través de la generación y de la presidencia de Nicolás Avellaneda. Primero, con la cuestión del poblamiento del país a través de la ley de inmigración. Luego, a través de la educación pública,
con la apertura de escuelas normales e institutos secundarios. No nos olvidemos que Avellaneda fue el ministro de Instrucción Pública de nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. Es decir, una de las cosas más caras para Sarmiento, que era la educación, lo designa secretario de Estado de ese rango a Nicolás Avellaneda y luego lo apoya para la continuación de esa tarea. Luego tenemos la cuestión de los avances tecnológicos. Todo eso hace un sistema, que es el sistema que denominamos del proyecto de la generación del 80. La inmigración, la educación pública, los avances tecnológicos, el avance del telégrafo, la industria frigorífica con los primeros barcos frigoríficos que lograban que se pudiera exportar carne al viejo continente. Esto era muy, muy importante y fue en las posteriores décadas una de las bases de la economía argentina. Luego tenemos la multiplicación del tren, de los puentes, de los caminos, etcétera, etcétera. Después la inserción en el mundo. Avellaneda sufre en la mitad de su mandato una crisis económica. La crisis económica tiene, no soy economista, pero tiene, según los historiadores de la época, distintas causales. Los problemas que vivía el mundo, una recesión internacional muy grande, la caída entonces de los productos que mandaba la Argentina como exportación, que todavía eran incipientes, y Avellaneda resuelve eso con una política sumamente ortodoxa, cuidando las divisas. Es un hermoso mensaje para las actuales autoridades de la República, cuidando las divisas y al mismo tiempo bajando los gastos. Cuidando las divisas y bajando los gastos. Y es ahí donde tiene por parte de quienes él hablaba de la crisis de la deuda, de ese momento hablaba de honraremos la deuda externa sobre el hambre y la sed del pueblo. Y esa frase que fue dicha no desde el punto de vista de hambrear al pueblo argentino, sino del esfuerzo que tenía que realizar el pueblo argentino para insertarse en el mundo, ser creíble y participar de este proyecto que luego floreció, que fue el proyecto de la generación del 80, es por muchos historiadores sumamente criticada. Pero es una frase sincera que tiene que ver con el esfuerzo que iba a hacer el pueblo argentino para honrar sus obligaciones. Y luego tiene los problemas internacionales. Los problemas internacionales que tiene la Argentina son todos consecuencias del antiguo virreinato del Río de la Plata, agravados por la guerra de la Triple Alianza y agravados por la disposición territorial que tenía la Argentina, que no estaba ocupado plenamente. Ese es otro de los aspectos a los que voy a abordar. Teníamos problemas con Uruguay, que recién se arreglaron un siglo después con el tema del Tratado del Río de la Plata. Teníamos problemas con el Brasil de la parte de Misiones, que hubo que llevar a la presidencia de Estados Unidos al arbitraje de la parte este de Misiones y sur de Brasil. Teníamos problemas con las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza y un terreno que en litigio, que quedaba al norte de una zona en litigio que quedaba al norte de Formosa y que hubo que darle el arbitraje, se le dio el arbitraje al presidente Rutherford Hayes, que luego falló en contra de la Argentina. Teníamos los problemas de Tarija con Bolivia, donde había problemas locales para la anexión a un lugar y otro, ya sea Bolivia o la Argentina, y el principal problema que tenía que ver con la plena ocupación de la Patagonia era con Chile. El problema con Chile finalmente se soluciona de una manera un poco ortodoxa, por decirlo de alguna manera.
había un gran debate, se desarrolla el tema de la campaña del desierto y al mismo tiempo de desarrollarse el tema de la campaña del desierto, Chile se embarca en una tremenda guerra que es la guerra del salitre contra Bolivia y Perú. Entonces no puede sostener el frente norte e iniciar un conflicto con la Argentina por el frente sur. Eso, al mismo tiempo que la clara posesión del territorio por parte del ejército argentino, hace que el peligro que pudiera haber tenido la Patagonia de quedar en manos chilenos fue solucionado hacia el final de la presidencia de Alsina y comienzo de la perdón, de Alsina, de Avellaneda y comienzo de la de Julio Argentino Roca. Entonces los problemas que tuvo Nicolás Avellaneda fueron variadísimos, de distinta índole y a todos les puso y capeó sobre la marcha para lograr las soluciones. Mucho se habla de la conquista del desierto, de la batalla con el indio, de la ocupación de la Patagonia. Y cuando hablamos de la campaña contra el indio y de la conquista del desierto, siempre hablamos de Alsina, con la famosa zanja de Alsina, y luego de la segunda parte, con una política totalmente distinta de Julio Argentino Roca, con la entrada hacia los ríos Negro y Neuquén y la plena ocupación de la Patagonia por parte del ejército. Lo que no decimos, o no lo decimos con el mismo énfasis, es que se tratan de dos ministros que actuaron dentro de la presidencia de Nicolás Avellaneda. Adolfo Alsina, que fue su gran aliado político y que fue ministro de lo que sería hoy ministro de Guerra, ministro de Defensa, que desarrolla la cuestión de la zanja de Alsina, que luego fue superada geopolíticamente y tácticamente por el proyecto de Julio Argentino Roca de avanzar con las tropas hacia el interior de la Patagonia. Perdón, Alsina iba a Carlos. ser, sí, Sí, perdón, quería avisarte que ya estamos en tiempo. sí, termino y después seguimos cuando Muchas haya gracias. comentarios. Quería decirles que Adolfo Alsina fallece, tiene que asumir en esa instancia ese ministerio Roca y completa esa ocupación de la Patagonia. Entonces, la recuperación de la Patagonia, la ocupación de la Patagonia, la realiza el ministro Alsina, luego la realiza el ministro Roca, pero el presidente, el que está a cargo de delinear las políticas para esos ministros, es nada más y nada menos que Nicolás Avellaneda. Hay otro tema muy importante que es la finalización de la presidencia de Avellaneda, los problemas institucionales y la ley de capitalización de Buenos Aires, que para eso ya veo que no tengo tiempo. Pero lo que sí quiero decir, y para terminar, es que Avellaneda decía que solo se aprende a pensar pensando, a trabajar trabajando y a ser libre usando siempre la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Vamos a darle lugar a Roque y recordemos que pueden ir dejando sus inquietudes en el chat para que, finalizadas las exposiciones, podamos iniciar la ronda de preguntas con los oradores. Muchísimas gracias, Carlos. Le damos lugar a Roque. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me sumo a los bravos hacia Carlos. Excelente, Carlos. Completísimo. Muy bueno realmente. Y analizar y pensar que una vida tan breve como fue la de Nicolás Avellaneda fue una vida tan rica y una presidencia tan, tan impresionante realmente.
En mi caso, bueno, sin ponernos en contacto con Carlos, pero sí pensando un poco en qué nos deja Nicolás Avellaneda, yo quería compartirles con ustedes primero lo que es el legado de Nicolás Avellaneda y por supuesto son todo lo que él realizó, ¿no? Los trenes que vemos, está Avellaneda en las escuelas que persisten hasta el día de hoy, está Avellaneda en millones de argentinos que habitan nuestro suelo argentino, está Nicolás Avellaneda. En la capital federal está Nicolás Avellaneda y en la forma de ser y de pensar un país, que por supuesto no lo hizo solo Nicolás Avellaneda, estuvo precedido por excelentes figuras políticas, estadistas, y las que lo sucedieron también. Pero esa presidencia de 6 años fue realmente fundamental para la República Argentina. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes la aproximación a Nicolás Avellaneda que tuve personalmente, ya que, bueno, por cuestiones familiares, siempre se nos ha transmitido eh, todos cuentos, historias, mitos, anécdotas de Nicolás Avellaneda. Nosotros somos, la rama de mi mamá, descendientes del papá, Marco Avellaneda, papá de Nicolás Avellaneda, y uno lo toma y se ha criado como si fuera una suerte de tío abuelo, ¿no? Uno tuvo, bueno, un antecesor que fue un mártir, un antecesor también que fue un tío abuelo, por decirlo de alguna manera, presidente de la República Argentina, y por supuesto que siempre fue una cuestión de orgullo, pero también fue una cuestión vinculada mucho al dolor, al sufrimiento, a lo que atravesaron el resto de los integrantes de las distintas familias, porque la construcción de un país, de una nación, es dolorosa. Y muchas veces te lleva a la reflexión de decir por qué meterse en política. Y esto es porque yo, bueno, actualmente, hace un año y medio, soy político, por decirlo de una manera, soy diputado provincial. Y las aproximaciones que uno tiene de niño a la figura de Nicolás Avellaneda a través de la familia, por supuesto, que es de orgullo, y rescatar todo lo bueno que recién Carlos comentaba, ¿no? Por ahí quizá muy naif, por decirlo de una manera, uno como niño va recibiendo, imaginándose al punto de considerar, humildemente uno y considera en ese momento que fue el mejor presidente de la nación. Eh, esa idea sufrió desde la niñez, pasando por la adolescencia, el ataque, el achaque y el cuestionamiento con la confrontación histórica y con la confrontación ideológica, que siempre está. Porque, bueno, Nicolás Avellaneda hablamos capital federal, ley de inmigración, extender las fronteras, el ferrocarril, pagar la deuda, y hablamos también de una generación, como bien decía Carlos. Y hoy en día, y siempre entiendo yo, han existido opositores, críticas, desde distintos intereses y distintas posiciones. Muchas de ellas cuestiones ideológicas que llevan a cuestionar. Y está bueno eso porque lleva a uno mismo después, lo obliga a contraponer la historia familiar que uno ha recibido, que ha heredado, con lo que otros expresan y ver o tratar de entender qué fue lo que pasó, cuál fue la realidad. Se destaca mucho la figura de Avellaneda como una persona del consenso que buscó pacificar el país, pero si vemos en los hechos tuvo muchísimos levantamientos intestinos, tuvo muchísima oposición su gobierno, como bien decía Carlos, tuvo levantamiento armado, tuvo intervenciones provinciales. Él, muy católico, relatan los historiadores, hubo incluso ataques a la iglesia y a sacristías para provocar al presidente.
sobre todo como fue el tema de la cuestión capital. Miren ustedes, atacó incluso hasta sus creencias, buscándolo provocar. Pero ¿cómo iban a provocar a una persona que siendo niño tuvo que dejar su provincia, dejar su patria, porque habían asesinado a su padre de la manera más cruel, más salvaje y más injusta? Se fue a Tupiza con su familia y luego volvió para ser de cero un hombre majestuoso, con los ataques que tenía en su salud, los achaques que tenía, con un montón de contratiempos que lleva a ser una persona del interior, y sobre todo era una Argentina muy violenta, muy intolerante, muy salvaje, en el cual no estaba nada definido, ni siquiera los límites concretamente, y menos lo que era una nación, una república, conceptos que hoy manejamos en instrucción cívica en el colegio, pero que en esa época ni siquiera se entendía por la gran mayoría de los ciudadanos. Entonces la construcción de una nación, de un pueblo, llevó muchísimo esfuerzo de muchas personas y entre ellas Nicolás Avellaneda. Si entendemos por legado lo que dice la Real Academia Española, es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Y entiendo yo humildemente que lo que hizo y dejó Nicolás Avellaneda no pertenece a ninguna familia en particular, sino, como decíamos antes, está rodeándonos contemporáneamente hoy, más de 100 años posteriores. Decíamos los trenes, decíamos cuántas familias inmigrantes, decíamos las escuelas, la capital federal, en fin. Yo quisiera con ustedes compartir en el poco tiempo que nos queda un episodio particular de su presidencia que nos va a reflejar la figura de él en otras personas y al mismo tiempo poder compararlo con el presente, ¿no? Siempre, muchas veces, acudimos a la historia para poder entender el presente. Y acá me gustaría traer a colación una situación, bueno, que mencionó Carlos, que fue la crisis de 1876, la crisis económica. Tengo acá yo un libro de ayuda, tengo varios libros que me están ayudando en este momento, que bueno, es de Historia Económica de la Argentina, de Domingo Cavallo y Sofía Cavallo. Menciona muy brevemente él lo que fue la crisis de 1876, que fue una crisis financiera, una crisis económica, que el gran problema que venía arrastrando, además de las situaciones que bien explicó Carlos, es una deuda, la deuda que tenía la Argentina, que había contraído anteriormente durante la época del gobierno de Rosas. Mire usted justamente, ¿no? Quien lo había Rosas, que había mandado matar a su padre, se tenía que hacer cargo Nicolás Avellaneda de esa deuda que era de todos los argentinos. Según Domingo Cavallo, bueno, fue una situación muy crítica y eran gravísimas las dificultades en las cuales se encontraba la República Argentina. Hubo una gran crisis respecto al papel moneda y hubo una corrida que muy bien la señala y traigo acá a colación un historiador salteño, porque como salteño siempre tengo que traer a colación algo de Salta, Rodolfo Plaza Navamuel, que en su libro Don Victorino, un ciudadano ejemplar, que es Victorino de la Plaza, recuerda que, bueno, el gobierno de Avellaneda pasó por momentos realmente muy difíciles. Eran angustiosos, dice, los periodos de las finanzas de la nación, las deudas asediaban los recursos, triplicaba el gasto del Estado, lo que eran los ingresos. Mire usted, como decía Carlos, las semejanzas con el presente. El crédito exterior tenía exigencias apremiantes y era indispensable salvar su viabilidad, toda vez que constituía el programa económico básico de los gobiernos de la época. Era importante poder acceder al crédito y era importante poder cumplir con sus obligaciones. Y está el recordado discurso de Nicolás Avellaneda que ante las internas que vivía nuestra patria, las guerras intestinas, él sostiene lo siguiente: la República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños.
Hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. Y recuerdo estas palabras, este discurso, porque habían pasado varios ministros de Economía que no habían podido dar una solución. Nicolás Avellaneda dice este discurso, que hasta hace pocos años atrás una presidenta había mencionado como diciendo que eso no iba a pasar durante su presidencia, ¿no? Que las deudas no iban a permitir que las pague el pueblo, una suerte de populismo mágico. Nicolás Avellaneda, como siempre, tuvo los pies en la tierra porque de chico sufrió muchísimos avatares que lo hicieron un hombre maduro en muy joven edad, refería al esfuerzo que tiene que hacer todo el pueblo argentino. Y en ese esfuerzo, luego de varios minutos, es que lo nombra Victorino de la Plaza. Victorino de la Plaza había sido alumno suyo en la universidad. Recordemos que Nicolás Avellaneda tenía 37 años en el momento de ejercer la presidencia, mire usted, sumamente joven, y 33 años tenía, 31 años tenía Victorino de la Plaza ser ministro de Hacienda. Y Victorino de la Plaza también fue muy criticado en su momento por su juventud, por su supuesta falta de experiencia. Fue una persona sumamente formada como lo era Nicolás Avellaneda. La estrategia del doctor Victorino de la Plaza frente a los problemas económicos existentes se asentó en 3 principios claros. Mantener una moneda sana, en primer lugar, miren lo que sucede hoy en día. En segundo, vigilar estrictamente los gastos oficiales. Y tercero, fomentar el ahorro y la capitalización de los ciudadanos. La presidencia de Avellaneda se impuso severas medidas, exhortó a la sobriedad en los gastos y siguiendo ese camino se consiguió en poco tiempo recuperar imprescindible confianza pública en la gestión de gobierno. El sueldo de los funcionarios públicos, ¿sí?, fue lo primero que se disminuyó. Constituyó disminuir el 15% del sueldo de todos los funcionarios públicos, empezando por la remuneración del presidente. Entonces, cuando Nicolás hablaba del esfuerzo, de la sangre, del sudor que tenían que vivir los argentinos, era el primero, porque su padre dio la vida por la patria, su familia perdió todo, y él estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para construir esta nueva nación, el sueño de tantos. El plantel de empleados de la administración pública alcanzaba 17.000 al momento de asumir Nicolás Avellaneda, y al terminar, el periodo había sido reducido a 11.000 empleados. Hubo un año en que el exiguo presupuesto formuló el gobierno, quedaron sin gastos 4 millones de pesos, quiere decir que luego de la presidencia de Avellaneda y el plan de Victorino de la Plaza, llegó a tener hasta incluso superávit el gobierno nacional. Yo quería traerle esta anécdota, ¿no?, y esta historia de lo que fue una crisis económica de 1876 para demostrar el temple, la valía de Nicolás Avellaneda y quien supo tener confianza y apoyarse en otro hombre de suma valía que después fue presidente como Victorino de la Plaza, para decirnos que el legado que tenemos hoy en día está bastante claro. Las crisis son parecidas, son similares y muchas veces nos vamos repitiendo. Pero hemos tenido ya una oportunidad en nuestra República Argentina, la oportunidad de dar ese paso. Y dar ese paso, que en su momento lo dio Avellaneda, fue sumamente necesario. Un país dividido, ensangrentado, enlutado, con muchísimos odios. Hasta hace poco tiempo, bueno, la pelea unitario y federales, al menos en muchas casas, seguía siendo discusión de muchos domingos. Después, bueno, la superó la famosa grieta. Pero hoy está una situación parecida en donde un país dividido, hondamente peleado, con luchas intestinas, no hemos llegado quizá a ese grado de violencia y de salvajismo, pero sí vemos que tenemos muchos grados de violencia y de salvajismo que son producto de la destrucción social que hace varias décadas está pasando en este país. Entonces, retomar ese ejemplo de austeridad, de ajustar las cuentas públicas, de hacernos cargo de las decisiones que tomamos
y de ser consciente del destino que debemos forjar, que es un destino de grandeza, fue lo que le permitió en su momento a Nicolás Avellaneda dar el paso a la generación del 80 para transformarnos en potencia mundial, porque Argentina fue potencia mundial. Pero no fue potencia mundial cuando los índices marcaron determinado grado de PBI o determinado grado de exportaciones que logró la República Argentina o de instrucción incluso. Argentina comenzó a ser potencia antes comenzó a ser potencia, cuando personas como Sarmiento, como Nicolás Avellaneda, como Mitre, ya Alsina, venían pensando este país y hay un montón de personas atrás o al costado, como Victorino de la Plaza, que hicieron grande este país. Entonces, Argentina fue potencia antes de que lo indiquen o marquen los indicadores de, por ejemplo, el PBI. Estamos en una situación parecida. No creo yo mucho en las coincidencias, pero realmente estamos a semanas de una elección sin ánimo de hacer partidismo ni nada, sino simplemente de convocarnos a cada uno de nosotros que gane quien gane la elección, retomemos las ideas de la libertad que nos hicieron una potencia. Después, bueno, ya quedará en cada uno en saber quién representa mejor esas ideas, pero yo estoy convencido que puede haber muchos caminos, pero siempre el norte tiene que ser la libertad. Yo le agradezco muchísimo por la invitación, por la participación. Felicito nuevamente a Carlos y a Alejandro y bueno, quedo a disposición para, para las preguntas o comentarios o charlas que quieran en este hermoso sábado. Muchas gracias, Roque, por tu presentación. Eh, Ya habiendo finalizada la exposición de los oradores, vamos a dar lugar a las preguntas que hayan dejado en el chat. Allí tenemos, en principio, tenemos dos preguntas. Cuando estaba exponiendo Carlos, Raúl Ángel Rodríguez decía, excelente iniciativa y pregunta, ¿cómo se explica la decisión de Avellaneda de no intervenir ni directa ni indirectamente en la guerra iniciada por Chile, atacando sorpresivamente al Perú, parecido al ataque del Paraguay a Corrientes? El Perú, dice, era y es un país tradicionalmente amigo y estábamos en conflicto con Chile. Varios argentinos se sumaron como voluntarios del Perú, como el gran Roque Sáenz Peña. No sé si se alcanzó a entender la pregunta, si no la Yo, retomamos nuevamente. sí, bueno, sí, son preguntas también que me he realizado y que, bueno, fíjese, ¿no? Las, no críticas, sino muchas veces los cuestionamientos en el buen sentido persisten. Entiendo yo que la situación del país, las luchas intestinas eran tan fuertes y era tan débil el país que estaba atravesando una situación económica financiera que no tenía la posibilidad de entrometerse ni tomar opción por alguno de los bandos. Esa es mi humilde postura, lo que yo entiendo que era la postura que tuvo en su momento. No olvidemos, bueno, que Argentina ha sido, como decían acá recién, un país muy hermano, muy cercano con Perú, pero yo entiendo sinceramente que la situación que estaba atravesando el país era un barco en medio del mar en plena tormenta. Y ahí, bueno, las urgencias son las primarias y cercanas. Durante toda su presidencia tuvo intentos de desestabilización, Nicolás Avellaneda. No fue algo pacífico su presidencia. Él era una persona pacífica, él buscaba el consenso, pero siempre se buscó no reconocer su autoridad o imponer otro tipo de voluntad, e incluso, si me permite, yo acá tengo el discurso que da Nicolás Avellaneda, un libro, bueno, que todos deben tener, que es de Carlos Paz de la Torre, que es cuando él llega a Tucumán, llevando el tren, ¿no? La vía del tren, y bueno, se vuelve a encontrar después de muchísimos años con su familia, con amigos, y él sostiene lo siguiente,
antes de la ceremonia, de las pompas, dice, he querido venir solo y despojado de las insignias del mando. He venido antes de las fiestas para que las pompas oficiales no sofoquen la emoción de nuestros primeros abrazos. Lo que necesito deciros no quiero que sea escuchado por los extraños. Traigo fatiga después de las vicisitudes de la vida y anhelo descansar mi cabeza al abrigo de corazones seguros. Los años de la ausencia han sido largos, la jornada dura. ¿Cuántas veces bajo las inquietudes de la suerte, viendo cerrar el paso a mi intención pura y sana, me he preguntado si me sería dado un día volver con honor y con vida a la vieja casa de mis padres? He tropezado con muchos en este camino de las ambiciones que viene tan lleno de gentes, pero nunca deserté de las reglas del deber. Puedo pues comparecer delante de la sombra de mi padre y delante de vosotros que fuiste los testigos de su vida y de su muerte. Creo yo que en este discurso que era en mitad de su mandato, sumamente cansado, agotado, podemos entender muchas de las decisiones que se han tomado. Sostener primero la nación, que fue una de las frases que él dice, ¿no? Ante todo, la nación, como norte, viendo muy para adentro la necesidad de que sea una nación grande y rica y sobre todo libre. Muchas gracias, Roque. También hay una pregunta de Susana Cohen Arasi. Dice, para los dos expositores, le vamos a darle el lugar a Carlos, ¿por qué creen que venimos con esta matriz tan destructiva como sociedad y aún tramposa, como refería Carlos Moratorio, que era moneda corriente, el fraude electoral, para desentrañar cómo revertir esto en la cultura argentina? Bueno, primero quería referirme a lo de Chile. Lo de Chile es un problema entre Chile, Perú y Bolivia por el tema de las salitreras. Intervenían ahí cuestiones internacionales y la propiedad de las salitreras que era privada en Chile y que había sido tomada en forma estatal por Perú. Y lo que debemos tener en cuenta es que en la Capitanía General de Chile nunca había ejercido control territorial más al sur del río Biobío. Chile no tenía control territorial hasta el estrecho de Magallanes. Lo que había era los indios chilenos, que eran los mapuches, las tribus de indios chilenos, que eran los mapuches, hacían negocios con el amparo del gobierno chileno. ¿Por qué? Porque la Argentina no tenía un control efectivo sobre la Patagonia. La primera línea, que era la línea de los Fortines, hasta llegar, digamos, la parte más importante de la Patagonia, la tiene Calfulcurá. Calfulcurá luego es vencido y al ser vencido se produce dejan de manejar esos negocios de contrabando y ladroneo que hacían los mapuches. Pero los mapuches no eran los indios de la región. Los indios lo de la región era Calfulcurá. Como Calfulcurá impedía la entrada de la soberanía argentina en la Patagonia, de la soberanía del Estado, del nuevo Estado, del Estado institucional, entonces atrás trabajaban los mapuches. Pero en realidad Chile estaba pretendiendo, cuando se dicen las pretensiones de Chile sobre la Patagonia, la Capitanía General de Chile, que es de quien Chile heredó el territorio, no tiene que ver con la Patagonia, y su soberanía efectiva llegaba hasta el río Biobío. Y los que entraban eran indios mapuches a hacer contrabando y robos. Pero eso luego fue aplacado con la campaña de Roca. Después, en cuanto al tema de la violencia está muy clara en la política argentina y fue siempre así. Ahora bien, para eso existen las instituciones. Las instituciones existen para ir aplacando la violencia, para ir logrando niveles de entendimiento y para ir desescalando. La violencia no se soluciona suprimiendo al de al lado como hacía Rosas. La violencia se mejora, se baja de intensidad teniendo un alto nivel de institucionalidad como quería la generación del 80 y luego como pretendió hacer la República Argentina.
pero la época de Rosas, entre otras cosas, es tan nefasta por eso, porque es una lucha de sangre y fuego. Están conmigo, gobiernan. Están contra mí, los aplasto. Y esas consecuencias de toda esa época de Rosas se seguían sintiendo claramente todavía en la época de Avellaneda. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. También allí teníamos una pregunta de Fernando Solanet, la cual decía, cuál fue la actitud de Avellaneda durante la Guerra del Paraguay? Breve y cortito, así ya después hacemos el cierre con ambos expositores. Avellaneda nace en el 37. Avellaneda es muy joven, luego vuelve al país, vive en Bolivia, luego vuelve al país, luego estudia en Córdoba y luego empieza a participar en los distintos gobiernos, primero en la provincia de Buenos Aires y luego en el gobierno de Sarmiento. En la época de Mitre, él es un funcionario y creo que miembro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Así que él no tiene participación y como bien dijo Sarmiento cuando le entregó la banda, es el primer presidente que no sabía manejar una pistola. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Eh, Antes de finalizar, quisiera invitar a los oradores a realizar una breve cierre o conclusión de 1 minuto sobre lo conversado en el evento. Vamos a comenzar con Carlos, en primer lugar, si le parece, y luego continuamos con Roque. Tenemos en Avellaneda un hombre excepcional, un hombre de una gran cultura, un hombre de una gran sensibilidad, un hombre que perdió su padre, que perdió sus bienes, que tuvo una familia exilada. Y en lugar de alimentarse del odio y volver como un pseudo caudillo o volver como una persona con rencores, se dedicó al derecho, se dedicó a la ley, se dedicó al estudio y se dedicó a sus valores morales, que los compartía en su accionar y en su familia, porque no lo pude decir, pero está claro que se dice que era un excelente esposo y padre de familia. Es decir, que la personalidad de Avellaneda es una personalidad ejemplar. Al mismo tiempo, sigue los cánones de la construcción del país, con la inserción de la Argentina en el mundo, con el cumplimiento de las obligaciones, con el pago de la deuda externa, con la fortaleza tecnológica y todo lo que tenía que ver con las inversiones y con atraer la inversión del mundo. Y en la inversión del mundo estaba el capital humano. Tenía clara la misma idea de Sarmiento. Había que poblar el país y había que poblarlo con inmigrantes y había que poblarlo con argentinos que no fueran analfabetos. Luego cierra el ciclo de la construcción de la nación con la federalización de Buenos Aires, porque un gobierno nacional no podía ser, no debía ser, y quedó claro con los hechos de 1880, no podía ser el inquilino de la provincia de Buenos Aires. Un gobierno nacional tenía que tener una capital y gobernar para todo el país desde esa capital. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos, por tu cierre y damos lugar a Roque. Bueno, agradecerles a todos los participantes, un honor, un gusto, felicitar a Carlos, a Alejandro por este espacio. Y bueno, Avellaneda nos deja un legado, nos deja una obligación, una forma de hacer las cosas, una forma de vivir la vida. Hemos visto muchas publicaciones, tengo acá de Avellaneda, muchos libros, muchos homenajes como similares a esto, donde se rescata desde su personalidad, su don de persona hasta su don de poeta, como decía Carlos, hasta inclusive como padre de familia, ni que hablar como presidente, y lo que fue siempre dando todo
por la patria. Creo que esa responsabilidad, ese ejemplo que tenemos, es valiosísimo ese legado. Y como decíamos, ¿no? En cada inmigrante que veamos que ha llegado con la ley Avellaneda, que es un pilar de nuestra República Argentina, está Nicolás Avellaneda en ellos, está en nosotros, en las escuelas, en los trenes, en la capital federal, en la construcción de un país, a pesar de que tantas décadas trataron de voltear lo que hizo esa generación. Trataron de voltear 1000 veces al país, darlo vuelta, hacer lo que no era, hasta incluso de cambiar nuestra bandera. Pero Argentina tiene un destino, y ese destino que está en Avellaneda y en tantos grandes hombres, tenemos nosotros la obligación de trabajar para ello. Entonces esto es un llamado a continuar construyendo lo que ellos ya habían también planeado, y nosotros, ¿por qué no planear algo más grande? La última anécdota, tuve, bueno, hombre del norte, cuando vamos a Buenos Aires, queremos conocer algún día la Casa Rosada, y hace muchos años pude ir a la Casa Rosada cuando había otro gobierno, la presidenta Cristina Kirchner, y el salón que uno recorre al último del circuito turístico es el salón donde ingresan los invitados generalmente que van a visitar al presidente en la Casa Rosada, que es ese salón blanco. Recorrer ese salón blanco, que parece todo de mármol impoluto, está custodiado por los bustos de todos los presidentes argentinos. Y yo me reía un poco porque al último, en el final de un pasillo, en la oscuridad, estaba el busto de Avellaneda. Y primero pensé, qué injusticia, ¿no? Qué injusto que un presidente tan notable tenga este trato, pensaba uno, siendo que el propio Avellaneda le esquivaba a esos tipos de pompas o de homenaje, pero uno le parecía chocante. Pero luego entendí, porque cuántos presidentes y ministros pasan por ese pasillo y le debe dar profunda vergüenza la mirada que muchos historiadores relatan de Nicolás Avellaneda, que está muy bien representada en ese busto, lo que es la mirada y el legado de Nicolás Avellaneda. Ese legado molesta, y lo que ustedes hacen es muchísimo para jóvenes, grandes y para futuras generaciones. Yo le agradezco realmente muchísimo. Esa mirada que algunos molesta y ponen al fondo de Nicolás Avellaneda, nosotros poner su mirada y su legado al frente para que nos ilumine y nos acompañe. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Roque, también por tu cierre. Ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Carlos y Roque. Gracias por acompañarnos en este evento. Nos gustaría invitarlos a nuestro próximo homenaje, que se realizará el sábado 14 de octubre a las 18 horas por esta misma plataforma, en el que rendiremos homenaje a Marcelo Torcuato de Alvear, otro gran presidente argentino que se destacó por su aporte al liberalismo y a la democracia en nuestro país. Su gestión caracterizó por el progreso económico, social y cultural, así como el respeto a las instituciones y a la oposición. Hasta pronto, tengan todos ustedes muy buenas tardes.